Hola. Muchas veces nos encontramos frente a una dificultad especialmente complicada. A lo mejor esa dificultad está instalada en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Y cuando eso ocurre, no nos queda muy claro si para resolver el problema que tenemos que tener el buen gusto, la buena suerte o la buena fortuna de encontrar una solución a aquello que que nos está haciendo sufrir, o si tenemos que tomar conciencia que lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos al dolor, a la angustia y a la tristeza que tenemos. Me refiero a que para poder tomar una decisión y cambiar de rumbo hace falta mucha voluntad. Hace falta tener mucha presencia frente a nuestra propia vida y la persuasión y el convencimiento de que tenemos que cambiar y colocar toda nuestra energía en que ese cambio se produzca. Muchas veces ocurre que alguna vez sentimos que teníamos que cambiar, pero a veces nuestra vida tarda tanto en ofrecernos cambios que cuando finalmente la oportunidad de cambiar surge, a veces ni nos damos cuenta. Y por ahí la vemos y la dejamos pasar, porque no sentimos que eso era lo que nosotros queríamos. Y nos perpetuamos y continuamos con la misma sensación que nos causó dolor, solamente que ahora ya nos acostumbramos a ello. Algo similar ocurre en nuestra parashá, y creo que nuestra parashá trata de enseñarnos que nunca caigamos en esa realidad, que nunca perdamos las esperanzas de producir los cambios que eventualmente nos pueden ayudar. Veamos, como ustedes recuerdan, según el libro de Éxodo, ¿no es cierto?, en la Torá, muere el faraón de los tiempos de Yosef, donde se lo quería mucho, y los hijos de Israel fueron a vivir con él, ahí en la tierra de Goshen. Bueno, muere ese faraón, y viene un faraón nuevo que no conocía a José, otra dinastía tal vez, ¿no? Y entonces comienzan los sufrimientos y las torturas de los hijos de Israel, y cuenta la propia Torá que los hijos de Israel, que no estaban acostumbrados a eso, y que nunca esperaron que les ocurriera eso, levantan sus voces en protesta a Dios y le piden ayuda. Dice el texto: y ocurrió que en el transcurso de los numerosos días aquellos, murió el rey de Egipto, y gimieron los hijos de Israel por causa de la servidumbre, y clamaron, y ascendió su imploración hacia Elohim por causa de la servidumbre. Oyó Elohim su quejido, y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Vio Elohim a los hijos de Israel, y se apiadó Elohim. Dice el texto, decidió que va a tomar una medida y va a tratar de ayudarlos. En nuestra parashá, esto había sido en la parashá anterior, en nuestra parashá finalmente Dios habla con Moshe y le dice a Moshe: decile a los hijos de Israel que aquí estoy, escuché sus ruegos y voy a sacarlos de la esclavitud. Claro, el tiempo había pasado. Moshe, mientras tanto, se transformó en el líder que Dios elige, cosa que no había ocurrido inmediatamente. Y el texto cuenta así, dice: por lo tanto di, hablando Dios a Moshe, a los hijos de Israel: yo soy Adonai, y os sacaré debajo los agobios de Egipto, y os libraré a vosotros de su servidumbre, os redimiré a vosotros con brazo tendido y con juicios punitivos magnos, os tomaré yo a vosotros, mí por pueblo, vosotros para mí, por pueblo, y seré para vosotros por Dios, y tendréis conocimiento de que yo soy Adonai vuestro Dios, al que saca a vosotros bajo los agobios de Egipto, y os traeré a vosotros a la tierra la cual he jurado dar a ella a Abraham, Isaac y a Jacob, y la daré a vosotros por heredad. Yo soy Adonai. Uno puede pensar, los hijos de Israel lloraron y pidieron a Dios ayuda. Finalmente Dios viene a tratar de ayudarlos. Inmediatamente después que Moshe escucha esta locución de Dios, va y se lo dice al pueblo. Uno esperaría que el pueblo diga: finalmente vamos a salir de esta esclavitud por la cual lloramos y pedimos a Dios tanto, tanto, tanto. Fíjense lo que ocurre. El texto dice: habló Moshe así a los hijos de Israel, empero ellos no escucharon a Moshe por causa del agotamiento de espíritu y por causa de la servidumbre dura. Y uno dice: ¿cómo no escucharon? ¿No le habían pedido a Dios que venga y que los ayude y que los saque de la esclavitud? ¿Cómo ahora Moshe le dice: ya estamos en camino, venimos a poder sacarlos? Y el pueblo de Israel no reacciona. Y el texto dice: por causa de la dura esclavitud, por causa de la servidumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
que ellos pidieron salir de la esclavitud y ahora no estaban aceptando cuando llegaba. Lo que pasó es que se acostumbraron a ser esclavos. Los hijos de Israel ya no sentían el dolor por la esclavitud. Habían asumido su nueva identidad de esclavos. Entonces no querían líos, no querían problemas. Quienes leemos un poco para allá, sabemos que cuando finalmente le van a hacer un planteo al faraón, por supuesto por mandato de Dios, me refiero a Moshe y Aarón, pidiendo que deje salir a los judíos de Egipto, el faraón se enoja mucho y duplica el esfuerzo que los esclavos tenían que hacer para construir y para armar los ladrillos de las pirámides que estaban haciendo. Entonces los hebreos, que en este momento eran esclavos, se levantan en contra de Moshe. ¿Para qué hablaste con el faraón? Ahora nos está duplicando la tarea. Ya bastante complicada la teníamos antes y ahora tenemos más trabajo. ¿Para qué fuiste? Y Moshe podía haber pensado, ¿cómo para qué fui? ¿No pidieron salir de la esclavitud? Sí, eso fue en un momento. Hoy ya no les mosqueaba demasiado eso. Preferían una esclavitud que pudieran bancar y no una esclavitud donde la posibilidad de poder salir pudiera irritar al faraón y duplicar su trabajo. Ellos no eran solamente esclavos de Egipto en ese momento. Eran esclavos de su nueva realidad. Eran esclavos de su propia costumbre y ya se habían sometido totalmente. Es como aquel grafismo, aquella figura de un elefante gigantesco que cuando pierde su libertad está atado simplemente por una cadena pequeña y que le sobraran fuerzas para poder arrancarla, pero está tan acostumbrado a estar atado que ella ni siquiera va a hacer el esfuerzo de poder salir de esa libertad. Los hijos de Israel habían perdido esa fuerza de voluntad y solamente un esfuerzo gigantesco con plagas y con convicción que después va a utilizar Moshe para convencerlos, se los saca de su letargo. Qué lástima, ¿no? Porque ellos estaban sufriendo mucho y cuando no habían perdido todavía su brío de hombres libres, le habían pedido a Dios que los ayude. Ya habían perdido ese brillo y ahora ya no les importaba tanto. Hubo que volver a despertar ese sentimiento para que puedan salir. Cada uno de nosotros vive su mundo con frustraciones y con realizaciones. A veces cuando sentimos las frustraciones, queremos fuertemente salir a la libertad, como se suele decir en Pesaj, que podamos abandonar nuestros Egiptos personales que tenemos en el alma para poder salir y abrazar aquello que soñamos. A veces es difícil y a veces lleva mucho tiempo. Pero no obstante ello, no permitamos nunca que nos acostumbremos a nuestros propios Egiptos, que la esclavitud se vuelva parte de nuestras vidas y que ya olvidemos lo que es el sabor de la libertad. Siempre podemos vivir mejor, siempre podemos obtener cambios que hacen que nuestra vida, que en general es corta, sea una vida más feliz, más realizable y más digna. No cerremos los ojos a la opción de abrazar lo que siempre soñamos. Los sueños son los que siempre nos van a mantener vivos, aún en momentos de desazón. Shabbat Shalom para todos.